mi nombre es Nicole Michelle Black Suárez y estoy cursando el tercer ciclo de la carrera de Psicopedagogía en la Universidad Técnica Particular de Loja. En este video vamos a hablar sobre la neuroanatomía de las emociones. La emoción es el resultado de una compleja interacción entre múltiples variables en múltiples niveles. Las emociones son episodios de cambios coordinados en varios sistemas de respuesta ante un evento de importancia para el ser humano. Estos sistemas de respuesta son la experiencia subjetiva en forma de sentimiento, las expresiones emocionales y la reacción neurofisiológica. Los sentimientos son episodios breves y están asociados a patrones específicos de respuestas musculares como las respuestas faciales. La respuesta emocional humana se distribuye y se representa en múltiples regiones de la corteza cerebral y de la estructura subcortical. El circuito de las conductas emocionales está formado por el hipocampo, la amígdala, la corteza prefrontal, la corteza cingulada anterior, el hipotálamo y la corteza cerebral. Para comprender la naturaleza de la conducta emocional, vamos a revisar qué es lo que realiza cada una de estas partes. La amígdala maneja las hormonas del estrés que segrega el ser humano cuando tiene reacciones afectivas, y esto produce que se consoliden las memorias afectivas. Las personas que poseen lesiones bilaterales en la amígdala presentan dificultades para relacionarse socialmente. También presentan problemas para reconocer expresiones negativas como el miedo. La amígdala permite un procesamiento automático de la expresión emocional de un rostro. También procesa el miedo durante el condicionamiento conductual. Mientras que la amígdala juega un rol importante en el aprendizaje y el almacenamiento del miedo, el hipocampo es el responsable de la adquisición de la memoria declarativa. El daño en el hipocampo afecta el aprendizaje explícito, pero no afecta la adquisición implícita del miedo condicionado. La corteza cingulada anterior es la estructura clave en la integración y modulación de los sistemas funcionales. Esta corteza modula procesos de atención y memoria, específicamente la coordinación de recursos cognitivos y el control ejecutivo de la atención. También forma parte del núcleo parieto-frontal, que está involucrado en los estados de conciencia autorreflexiva. La corteza cingulada tiene un rol muy importante en la evaluación cognitiva motivada de la conducta y en la autoimagen. Esta se activa de gran manera cuando la persona reflexiona acerca de su autoimagen en el momento en el que se compara con otra persona. Esta corteza es esencial para el aprendizaje, donde la conducta es relevante para un contexto motivacional, el monitoreo de la acción y el cambio de diferentes acciones a respuestas que no son esperadas. Es decir, es la que nos ayuda a tener un repertorio de conductas adaptativas hacia situaciones inesperadas para lograr un equilibrio. Las lesiones en esta parte del cerebro provocan cambios conductuales y psicológicos, como por ejemplo, se altera la espontaneidad del comportamiento, es decir, que no existen conductas voluntarias ni motivación para iniciarlas. A las personas que poseen estas lesiones se los suelen llamar personas de mente vacía. Estas personas presentan una disminución en la intensidad de emociones, como el miedo y la tristeza. Tienen dificultades para reconocer las emociones y los cambios en las conductas sociales. El hipocampo, la amígdala y la corteza prefrontal están conectadas con el hipotálamo, y al mismo tiempo, este se conecta con la corteza singular. Finalmente tenemos a la corteza cerebral, que es la parte del sistema que está relacionada con el afecto nuclear, es decir, con el dominio emocional humano, como el placer y el displacer. La corteza cerebral está dividida en corteza orbitofrontal, corteza dorsofrontal, corteza ventromedial y corteza dorsal. La corteza orbitofrontal establece el valor de reforzamiento o amenaza de un estímulo. Juega un rol fundamental en el aprendizaje de asociaciones estímulo-refuerzo y la representación del castigo y el reforzamiento. Las personas que presentan una lesión en la corteza orbitofrontal no pueden realizar estas asociaciones. Por otra parte, la corteza dorsofrontal, la ventromedial y la dorsal pueden generar representaciones conceptuales y contenidos mentales asociados a la emoción. Es decir, la persona puede reconocer por qué está sintiendo determinada emoción. La generación de afectos de aproximación está ligada a la corteza izquierda, mientras que los afectos de evitación se ligan a la corteza cerebral derecha. Las personas que tienen la parte izquierda tónicamente más activa experimentan afectos positivos de aproximación y organizan sus recursos para implementar comportamientos dirigidos a metas, mientras que las personas que tienen la parte derecha de la corteza tónicamente más activa son más sensibles a estímulos amenazantes, inhiben su conducta y experimentan más afecto de evitación. Toda la información descrita hasta ahorita es clave para comprender la naturaleza de la experiencia emocional. Podemos concluir que en el cerebro se realiza todo este circuito por las diferentes estructuras para poder responder ante los estímulos emocionales y mostrar una conducta consecuente que genera una respuesta acorde al estímulo. Cabe recalcar que la conducta emocional de cada persona va a responder a su funcionamiento individual, y las respuestas que cada persona tiene hacia los estímulos emocionales dependen de qué lado de la corteza cerebral es más tónicamente activo. También dependen de si existe o no lesiones en cada una de las estructuras que forman parte del